París es una ciudad protagonista central de la historia francesa, europea y mundial. Una capital política, pero también un faro cultural, intelectual y simbólico que influyó en la forma en que entendemos la política, el arte, la sociedad y los derechos humanos. París fue uno de los grandes centros de la Ilustración, el movimiento intelectual del siglo XVIII que promovió la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento. Desde aquí se difundieron ideas que influyeron directamente en la Revolución Francesa de 1789, un acontecimiento clave que cambió para siempre la historia política del mundo al sentar las bases de conceptos como la ciudadanía, la igualdad ante la ley y los derechos humanos. En el plano cultural, París fue durante siglos la capital europea del arte, la literatura y la moda. Movimientos como el impresionismo, el existencialismo o las vanguardias del siglo XX tuvieron aquí su epicentro. Escritores, artistas y pensadores de todo el mundo llegaron a París atraídos por su vida intelectual. Por todo esto, París no fue solo una ciudad influyente, fue una referencia a nivel global. Los orígenes de París se remontan al siglo III a.C., cuando la tribu celta de los Parisi se estableció en la Ile de la Cité, en el río Sena. En el año 52 a.C., la ciudad fue conquistada por los romanos, que la llamaron Lutetia y la integraron al Imperio Romano. Durante la Edad Media, París creció de manera constante y se convirtió en uno de los principales centros urbanos de Europa. En el año 508, el rey Clodoveo la eligió como capital del reino franco. Para el siglo XIII, París ya contaba con unos 200.000 habitantes, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del continente. Un hito clave fue la creación de la Universidad de París en el siglo XII, una de las más importantes de Europa medieval. En los siglos XVII y XVIII, la ciudad se consolidó como centro político y cultural de Francia. La Revolución Francesa de 1789 marcó un antes y un después. París fue el escenario principal de los acontecimientos que pusieron fin a la monarquía absoluta. En el siglo XIX, bajo el mandato de Napoleón III, la ciudad fue transformada radicalmente por el barón Haussmann, dando origen a los grandes bulevares que hoy la caracterizan. En el siglo XX, París vivió dos guerras mundiales. Fue ocupada por los nazis entre 1940 y 1944 y luego se convirtió en un símbolo de reconstrucción y modernidad. Hoy es una de las ciudades más visitadas y reconocidas del planeta. Desde sus orígenes celtas y romanos, la población de París se fue conformando con aportes de distintas regiones de Francia. Durante siglos, la ciudad atrajo campesinos, artesanos e intelectuales que buscaban oportunidades económicas y educativas. Actualmente la ciudad de París tiene alrededor de 2.100.000 habitantes, mientras que el área metropolitana conocida como Île-de-France supera los 12 millones, lo que la convierte en una de las regiones urbanas más grandes de Europa. París es hoy una ciudad profundamente multicultural. Aproximadamente el 20% de la población del área metropolitana es inmigrante o descendiente directo de inmigrantes. Las principales comunidades extranjeras provienen del norte de África, especialmente de Argelia, Marruecos y Túnez, seguidas por personas originarias de África subsahariana, China, Turquía, Portugal e Italia. Estas migraciones, muchas vinculadas al pasado colonial francés y a la demanda de mano de obra en el siglo XX, transformaron profundamente la identidad cultural de la ciudad, visible hoy en su gastronomía, sus barrios y su vida cotidiana. Históricamente, la economía de París se basó en el comercio, la artesanía, la administración del Estado y más tarde la industria. Durante la Edad Media era un gran centro de producción artesanal y comercial. En los siglos XVIII y XIX, la ciudad se convirtió en un polo industrial y financiero clave. En nuestros días, la economía parisina está dominada por el sector servicios. Más del 85% del empleo se concentra en áreas como la administración pública, las finanzas, el comercio, la cultura, la educación y el turismo. París es uno de los principales centros financieros de Europa y alberga sede de grandes empresas multinacionales.
El turismo es fundamental. Antes de la pandemia, la ciudad recibía alrededor de 35 millones de turistas al año, generando millones de empleos directos e indirectos. Además, París sigue siendo una capital mundial de la moda, el lujo, el diseño y la cultura, con industrias creativas que tienen un peso económico muy significativo. En resumen, hoy los parisinos viven principalmente de los servicios, el turismo, la cultura y las actividades financieras. Para cerrar, algunas curiosidades que hacen que París sea una ciudad única. París tiene una ciudad fantasma subterránea. Las catacumbas albergan los restos de más de 6 millones de personas trasladados allí en el siglo XVIII desde cementerios saturados. La ciudad tiene una sola señal de stop oficial. Se encuentra cerca del río Sena. El resto de las intersecciones funciona con prioridad o semáforos. No todos los edificios pueden superar cierta altura. Durante décadas, la altura máxima fue de 37 metros, lo que explica el perfil uniforme de la ciudad. Sin embargo, la Torre Montparnasse, con sus 210 metros, es una excepción muy criticada. El río Sena tiene playas en verano, así como escuchás. Desde 2002, cada verano se instala Paris Plages, con arenas, reposeras y actividades gratuitas a lo largo del río. París es mucho más que la Torre Eiffel o el Louvre. Es una ciudad construida por siglos de historia, ideas revolucionarias, migraciones y transformaciones constantes. Una ciudad que supo influir en el mundo y que todavía hoy sigue marcando tendencias culturales, políticas y sociales.